Continuando con el periodo embrionario, en esta nueva sesión vamos a estudiar la característica externa del embrión desde la cuarta a la octava semana. En la clase anterior hablamos de los aspectos generales del periodo embrionario, vimos cómo ocurrieron los plegamientos tanto en el plano medial, en lo que es el pliegue cefálico, pliegue caudal, los plegamientos en el plano horizontal que determinan los pliegues laterales, tanto derecho e izquierdo. Vimos como ese disco embrionario plano trilaminado pasa a un disco cilíndrico y cómo cambia la forma del embrión. Entonces aquí vamos a estudiar todos esos cambios que ocurren y producen y cambian la morfología del embrión en su aspecto externo, de la cuarta a la octava semana. Vamos a tratar de estudiarlo por semana, cómo ese embrión va cambiando y van apareciendo diferentes estructuras, diferentes órganos, y cómo un embrión se va adquiriendo una forma más humana, y a medida que pasan las semanas van desapareciendo algunas estructuras y se van desarrollando otras. Entonces, en la cuarta semana del embrión, estamos hablando del día 21 al día 28 aproximadamente. Aquí vemos una vista dorsal del embrión. Vemos cómo al inicio de la cuarta semana esos pliegues neurales comienzan un crecimiento allí para constituir vemos esta parte craneal, este abultamiento aquí, por el crecimiento de estos pliegues neurales que van en desarrollo para formar lo que es el tubo neural. Aquí vemos como los somitas se van visualizando, esta estructura de aspecto cuboideo, y ya van aumentando en números a medida que el embrión va creciendo. Este sería el extremo caudal. Entonces, al inicio de la cuarta semana, el embrión después comienzan los plegamientos, y el embrión es ligeramente incurvado y luego se va haciendo más curvo, se va quedando en una forma más de C, se va incurvando por toda esa serie de crecimiento de toda esa estructura de órganos que se están formando y los plegamientos que están ocurriendo. Entonces hay un engrosamiento del pliegue neural a nivel craneal y se establece lo que es el primorio del encéfalo. El surco neural se hace prominente y vemos como esos plegamientos allí, ese celoma intraembrionario se va dividiendo y va a constituir todo lo que son las cavidades corporales. O sea, el celoma intraembrionario, como derivado futuro, me va a originar las cavidades corporales, como es la cavidad pericárdica, donde se encuentra el corazón, los canales pericárdico peritoneales, que me va a originar lo que es la cavidad pleural y la cavidad peritoneal. Entonces, estos son cambios que ocurren al inicio de o sea, lo que es en la cuarta semana de desarrollo embrionario. Entonces aquí vemos, en esa cuarta semana, en este esquema, aquí vemos cómo se ve el embrión, vemos cómo los pliegues neurales se van desarrollando y hay una abertura en el extremo craneal y una abertura en el extremo posterior o caudal, que constituye lo que es el neuroporo craneal o neuroporo anterior, y en otro extremo el neuroporo caudal o el neuroporo posterior. Ven como el número de somitas va aumentando a medida que pasan los días, y luego vemos cómo ese desarrollo de los pliegues neurales se van cerrando, y posteriormente al final de esta semana ya se cierran estas aberturas de los neuroporos. Estas comunicaciones de neuroporo anterior y neuroporo posterior permiten una comunicación con la cavidad amniótica. Entonces el tubo neural posee aberturas amplias en los extremos, neuroporo rostral o neuroporo anterior y neuroporo posterior o caudal. Ambas aberturas comunican con la cavidad amniótica. O sea, los neuroporos comunican el embrión con la cavidad amniótica.
Generalmente el neuroporo anterior se cierra el día 25 post fecundación. Ese día, el día 25, ocurre el cierre del neuroporo anterior y el neuroporo posterior se cierra un poco más tardío, el día 27. Es importante tener en cuenta estos días. Cuando ustedes se van a unos textos o se van a unas bibliografías, a unos autores, hay como cierta diferencia en cuanto o variaciones en cuanto al cierre de los neuroporos, en cuanto al día. Pues, desde el punto de vista académico, para nosotros, en la asignatura, estos son los días que vamos a establecer como cierre de los neuroporos. El neuroporo anterior, el día 25, y el neuroporo posterior, el día 27. Entonces aquí vemos que inicialmente es una abertura amplia, pero luego a medida que pasan los días se van a ir cerrando y hay un momento en que se cierra y se cierra allí los neuroporos y luego ya los pliegues neurales constituyen el tubo neural y comienza la formación de las vesículas cerebrales. Entonces al final de la cuarta semana, ya cuando ocurre ya el cierre de los neuroporos y cuando los pliegues neurales se unen, vemos cómo se establecen tres vesículas cerebrales: el prosencéfalo o el cerebro anterior, el mesencéfalo o cerebro medio y el ropencéfalo o cerebro posterior. Esto normalmente ocurre al final de la cuarta semana, o sea, ya en el día 27, 28. Aquí vemos como en la cuarta semana el desarrollo de las estructuras cerebrales en el tubo neural. Vemos que se establecen las tres vesículas primarias, las tres vesículas cerebrales: prosencéfalo, mesencéfalo y ropencéfalo. El prosencéfalo, el cerebro anterior, más a la parte craneal, y el ropencéfalo, cerebro posterior. Aquí vemos en este esquema: prosencéfalo o cerebro anterior, mesencéfalo o cerebro medio y el ropencéfalo o cerebro posterior. Vemos que el embrión en esta semana, vean cómo se establece la eminencia caudal, que va a constituir una cola. O sea, todos nosotros, todos los seres humanos, al inicio del periodo embrionario tenemos cola. Luego esa cola, a medida que pasan las semanas, va a ir poco a poco desapareciendo. Vemos aquí las vesículas cerebrales primarias y secundarias. Las primarias se forman en la cuarta semana. Al final de la cuarta semana tenemos las tres vesículas que ya mencionamos, y ya a medida que pasan los días, ya entramos en la quinta semana del desarrollo embrionario. Entonces vemos que esta vesícula continúa su desarrollo y vemos que del prosencéfalo o el cerebro anterior se va a dividir en dos vesículas: telencéfalo y diencéfalo. Aquí tenemos el telencéfalo y aquí tenemos el diencéfalo. Del telencéfalo a futuro nos va a dar origen a los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo va a originar lo que es el epitálamo, el tálamo y el hipotálamo. Y a nivel del diencéfalo también se va a constituir la formación de la vesícula óptica para formar el futuro ojo. El mesencéfalo se mantiene, no hay división, no se mantiene como mesencéfalo, y este mesencéfalo o cerebro medio mantiene igual. Y el ropencéfalo se va a dividir en dos vesículas: el metencéfalo, la que da más a la parte más craneal, y el mielencéfalo, que da más a la parte posterior. El metencéfalo me va a originar lo que es el cerebelo y el puente troncoencefálico, y el mielencéfalo me va a originar lo que es el bulbo raquídeo. Entonces, de un estadio de tres vesículas pasa a constituir 5 vesículas, o vesículas en este momento secundarias. Entonces aquí vemos el embrión, vean, aquí vemos el embrión, la parte craneal, y vemos las diferentes vesículas: telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Vemos aquí el crecimiento de la médula espinal, y aquí aparecen algunos esbozos de los miembros superiores. Aquí vemos esbozos del globo ocular. Entonces el embrión ya va adquiriendo un aspecto externo diferente y se va a desarrollar. Estas vesículas ustedes las van a estudiar también cuando vean la práctica. Allí van a identificar las diferentes vesículas cerebrales en láminas de embriones. Aquí vemos una de esas láminas que les estaba comentando. Una lámina de embriones de pollo. En la práctica utilizamos embriones de pollo
las cuestiones éticas, o sea, se utilizan en láminas de embrión de pollo. Y aquí vemos el desarrollo de ese embrión. Entonces aquí vemos como ya está ocurriendo en este momento aquí casi el cierre de esta abertura, que es el neuroporo anterior, ya está prácticamente cerrado. Y vemos como los pliegues neurales se establecen en la formación del tubo neural con las diferentes vesículas. Esta últimamente que vemos aquí es el cerebro anterior o el prosencéfalo, aquí estaría el cerebro medio, y aquí el cerebro posterior o ropencéfalo. Aquí vemos como ya se están estableciendo o se definen ya estas estructuras cuboidales densas, que son los somitas. Una vez que se cierra el neuroporo, ya no se habla de pliegues neural, sino que se habla de vesículas cerebrales. Y la estructura interna que vemos aquí es la médula espinal. Aquí vemos otro corte de un embrión de mayor desarrollo, ya pero con 5 vesículas. Vemos que como el cerebro anterior o prosencéfalo, que antes era una sola, ahora tiene unas prolongaciones laterales, unas vesículas laterales que corresponden a este nivel, lo que es el diencéfalo. En la parte más, hacia la parte más cefálica aquí, el telencéfalo. Entonces a este nivel sería el telencéfalo y aquí diencéfalo. En el diencéfalo posteriormente aparecen unas vesículas, una densidad menor, se ve un aspecto más claro, que es la vesícula del cristalino, que se origina de la vesícula óptica que se forma allí a nivel del diencéfalo. Cuando se ve todo más denso, que no se ve esa diferenciación de una parte más clara y una parte más oscura, se habla de diencéfalo. Ya cuando aparecen unas estructuras de menor densidad, ya se habla de vesícula del cristalino o vesícula óptica. Aquí vemos, últimamente que vemos aquí es el mesencéfalo o cerebro medio, y aquí vemos una más pequeña que es el metencéfalo y aquí el mielencéfalo. Entonces aquí vemos las 5 vesículas: mielencéfalo, metencéfalo, mesencéfalo, diencéfalo y telencéfalo. Aquí vemos esta estructura que vemos aquí que se está formando en forma de C, la C cardíaca, que a futuro me va a orinar el corazón. Y aquí vemos los diferentes somitas que se están formando. Entonces esos son embriones de pollo que vamos a ver cuando estudiamos la práctica de embriología 2, práctica 11. Aquí se ve mucho mejor en este foto de lámina de embrión de pollo. Entonces aquí vemos, aquí se estaría el telencéfalo, aquí estaría el diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Y aquí tenemos el esbozo cardíaco, los somitas. Y aquí esta parte más clara, que ya está formando aquí lo que es la vesícula del cristalino, que anteriormente era la vesícula óptica. Aquí vemos cómo se ve el embrión ya prácticamente en la 4ª semana de desarrollo, o sea, al final, iniciando la 4ª semana del desarrollo embrionario. Aquí vemos el embrión, vean la parte caudal, aquí vemos la parte craneal, y aquí vemos lo que es el crecimiento aquí del tubo neural, y aquí vemos los somitas como se ven en la parte externa. Entonces este es un embrión aproximadamente en la 4ª semana de desarrollo embrionario. Aquí hacen un resumen de los cambios que ocurren en la 4ª semana. Entonces inicialmente tenemos las aberturas en el extremo craneal, en el extremo caudal, el neuroporo anterior, el neuroporo posterior. Luego esas aberturas se van cerrando. Cuando están las aberturas abiertas hablamos del pliegue neural, y ese pliegue neural, una vez que se cierra, constituye el tubo neural y posteriormente las diferentes vesículas cerebrales. Ven que a medida que va pasando el crecimiento del embrión, o sea, en mayor estadio, mayor tiempo, el número de somitas va aumentando. Y aquí vemos el embrión en la cara lateral. Entonces vemos como en la 4ª semana, al inicio, más o menos el día 24, se constituye la formación de los arcos faringos. Aparecen el arco faringo 1 y 2, o sea, 2 arcos faringos. Ya al final de la 4ª semana se forman 4 arcos faringos. Entre arco y arco hay una estructura que es una depresión, que es el surco faríngeo,
y vemos como de cada uno de esos arcos se va a derivar o se va a formar diferentes órganos y estructuras. Vemos aquí la prominencia cardíaca, el esbozo del corazón, y vemos como el embrión se va plegando y se va incurvando tanto en la parte craneal como en la parte caudal, y al final tenemos un embrión incurvado en forma de C, y al final de la cuarta semana vemos los 4 arcos faríneos. Y aquí vemos cómo al inicio de la cuarta semana comienza la formación del esbozo de los miembros superiores y también de los miembros inferiores. Entonces, a medida que pasan los días, ven como hay mayor desarrollo, y aquí al final de la cuarta semana tenemos ya lo que es el esbozo del miembro superior en forma de aleta, y aquí el esbozo del miembro inferior. Aquí vemos lo que es el tallo de conexión, y que inicialmente era el tallo de conexión, que posteriormente va a constituir lo que es el cordón umbilical. Entonces, esos son cambios que ocurren en la cuarta semana del desarrollo embrionario. Entonces, resumen, aquí vemos un embrión de 4 semanas, de edad más o menos. Aquí lo vemos en forma esquemática, el embrión. Aquí vemos la diferente somita, los arcos faríneos, los 4 arcos faríneos, inicialmente eran 2, luego aparece el tercero y el cuarto, y vemos los esbozos de los miembros superiores que van apareciendo. Son visibles 3 pares de arcos faríneos, y al final vamos a tener los 4. El embrión tiene forma de C, hay una prominencia cardíaca evidente, o sea, del corazón, y está presente en las placoides ópticas, que es el primorio del oído interno. Aquí vemos las placoides ópticas, que va a formar lo que es el oído interno. Vemos las placoides ópticas, lo vemos aquí, más hacia la parte craneal, cefálica. Las placoides ópticas van a originar lo que es la vesícula óptica y el cristalino para formar el futuro ojo. Y aparecen los esbozos de los miembros superiores e inferiores. Entonces, placoida óptica, placoida óptica. No confundir la placoida óptica, que va a formar lo que es el oído, con la placoida óptica, que va a formar lo que es el ojo. Entonces, aquí vemos como en la cuarta semana, ese embrión comienzan a aparecer los esbozos de los miembros superiores en forma de aleta. Entonces, comienza ya a visualizarse un esbozo del miembro superior, y vemos cómo, vemos cómo se visualizan los arcos faríneos. Y al final vemos cómo se evidencia la eminencia caudal que forma la cola. Entonces, vemos aquí la eminencia caudal o la cola del embrión. Y aquí vemos el esbozo ya del cordón umbilical. Entonces, este es un embrión de una edad de 4 semanas. Es un embrión pequeño, la longitud generalmente es un pocos milímetros, o sea, 3 milímetros más o menos aproximadamente, puede medir un embrión en esa fecha. Y vemos cómo la forma del embrión se va modificando. Entonces, en la cuarta semana hablamos de la formación de los arcos faríneos. Del primer arco faríneo se va a dividir en la prominencia mandibular y la prominencia maxilar. La prominencia mandibular me va a originar todo lo que es la mandíbula, y la prominencia maxilar me va a originar lo que es gran parte del maxilar. El segundo arco faríngeo me va a constituir parte de lo que es el cuerpo del hueso hioide, y tercer y cuarto arco faríngeo igualmente me va a formar parte del hueso hioide. Entonces, aquí vemos los diferentes arcos faríneos allí que se formaron, y me van a originar esta estructura que acabamos de mencionar. Los arcos faríneos generalmente van a tener un núcleo central mesenquimático que se origina de células de la cresta neural, y van a estar revestidos, ese núcleo mesenquimático va a estar revestido externamente por el ectodermo, y va a estar internamente revestido por el endodermo. O sea, un arco faríngeo va a tener ectodermo, endodermo y un núcleo mesenquimático que se derivan de células de la cresta neural. Estos arcos faríneos van a tener una separación, que son los surcos o hendiduras faríngea. Aquí tenemos el primer surco, primera hendidura faríngea, aquí tenemos el segundo surco, segunda hendidura faríngea.
Continúa el crecimiento del embrión, pasamos a la quinta semana, vemos que el embrión es de mayor tamaño. Ven aquí como los esbozos de los miembros superiores y miembros inferiores son más evidentes, y vemos como los arcos faríneos continúan su desarrollo. Entonces vemos como el segundo arco faríneo crece un poco más rápido, más acelerado, y supera al tercer y cuarto arco faríneo en crecimiento. Entonces me va a formar lo que es el seno cervical. El segundo arco faríneo, ese crecimiento más acelerado, va a constituir lo que es el seno cervical. El esbozo de miembros superiores ya pasa de forma de aleta en forma de pala. Entonces los miembros superiores ya tienen forma de pala, y los miembros inferiores, que tienen un desarrollo menor que el miembro superior, ya están en estadio de aleta. Hay un mayor crecimiento en la cabeza del embrión con respecto al resto del cuerpo. La cabeza representa aproximadamente el 50% del tamaño del embrión, y vemos cómo el embrión se va incurvando, y entonces la cara establece casi contacto con el esbozo del corazón o la prominencia cardíaca, que es más prominente. Entonces, este es un embrión de 5 semanas de desarrollo. Estos son los cambios que ocurren en ese momento. Ven, aquí vemos el embrión en la quinta semana, esbozo del miembro superior, esbozo del miembro inferior, los arcos faríneos, aquí se forma el seno cervical. Vemos como la eminencia caudal sigue siendo evidente, el esbozo del corazón, y el embrión tiene forma de C. Y esta es la parte de la cabeza que siempre tiene un mayor desarrollo. Entonces son embriones, en este momento en las 5 semanas, un embrión mide aproximadamente 4 milímetros. Y estamos hablando, hay una clasificación, la clasificación de Carnell, en el estadio 14, más o menos, en ese momento. Y viene siendo aproximadamente 32 días en esta foto. Continúa el crecimiento del embrión y ya pasamos a la sexta semana del desarrollo. Este es un embrión en la sexta semana. Vemos que en ese momento hay mayor desarrollo de las placas de las manos. O sea, ya el miembro superior, ya en la sexta semana, comienza a verse los primorios de los dedos. Entonces se habla de desarrollo de los rayos digitales, o sea, a nivel de las manos ya se ve el desarrollo de los rayos digitales, que son los primorios de los dedos. Entonces ya las manos se diferencian mucho mejor, igual que los codos a nivel del miembro superior. Entonces hay diferenciación de regiones en el miembro superior. Vemos como a nivel de cerca, alrededor del surco faríngeo, el primer surco faríngeo, aparece unas tumefacciones que son los montículos auriculares. Estos montículos auriculares me va a constituir lo que es el oído externo, o sea, aparte de lo que es la oreja, el pabellón auricular, y el surco faríngeo que está allí entre los montículos auriculares me va a constituir lo que es el conducto auditivo interno. En el ojo aparece la pigmentación de la retina. Entonces en la sexta semana se inicia la pigmentación de la retina, aparecen los montículos auriculares, el surco auricular me va a originar conducto auditivo interno, los miembros superiores ya están más diferenciados en las diferentes regiones, el miembro inferior ya también aumenta su desarrollo, y vemos como en la porción aquí inicial del cordón umbilical aparece un abultamiento, y esto está dado porque ocurre un crecimiento a nivel digestivo, tanto del hígado como los órganos a nivel del digestivo e intestino. La cavidad abdominal es muy pequeña, el espacio no es suficiente, entonces protruye o sobresale hacia intestinales, hacia la porción proximal aquí del cordón umbilical, y constituye lo que es una hernia umbilical fisiológica. Fisiológica porque ocurre porque la cavidad abdominal es muy pequeña, entonces las asas intestinales tienen que sobresalir hacia el cordón umbilical. Esto es algo transitorio, es algo momentáneo, hasta que el espacio de la cavidad abdominal sea suficiente para que esas asas intestinales
vuelven a regresar a la cavidad abdominal y se cierra o desaparece esta hernia fisiológica. Pero la hernia fisiológica aparece inicialmente en la sexta semana del desarrollo embrionario. Aquí vemos la hernia fisiológica, el miembro superior, los montículos auriculares, el bozo del ojo ya con la pigmentación retiniana. Entonces, es notorio en la sexta semana como ya hay desarrollo de los codos y de las manos en el miembro superior. En las manos aparecen los rayos digitales para formar los dedos. El embrión ya comienza a tener movimientos espontáneos. O sea, cuando se hacen estudios por ecografía del embrión se ve esa motilidad, esos movimientos espontáneos. Y vemos como el surcofaringo, el primer surcofaringo origina el conducto auditivo externo, que lo vamos a tener aquí entre los montículos auriculares. Los montículos auriculares nos van a formar lo que es el pabellón auricular o la oreja. Hay formación de pigmento retiniano a nivel ocular y vemos que se inicia la hernia fisiológica, que es este abultamiento aquí en la parte proximal del cordón umbilical, como ya les mencioné, por presencia allí de ácidos intestinales, porque el espacio en la cavidad abdominal es muy pequeño y no puede albergar el crecimiento de esas ácidos intestinales, por lo tanto tienen que sobresalir hacia la parte proximal del cordón umbilical, constituyendo la hernia fisiológica, que se inicia en su formación en la sexta semana del desarrollo embrionario. Pasamos a la séptima semana, vemos como ya el embrión tiene un aspecto más humano. Entonces vean que ya hay un enderezamiento del embrión, ya no es tan curvo. Vemos como la eminencia caudal se va reduciendo, hasta la cola va disminuyendo a medida que pasa el desarrollo. Al final esa cola desaparece. Aquí vemos el miembro superior, donde ya vemos que los surcos entre los rayos digitales comienzan a separarse los dedos. Se hace más prominente la hernia fisiológica umbilical y comienza lo que es la osificación de los miembros superiores, el proceso de osificación de los miembros superiores. Vemos aquí como a nivel del ojo comienza a visualizarse ya los párpados, ya aparecen, se definen los párpados a nivel ocular, y aquí vemos lo que es la función de la oreja y el conducto auditivo interno. Entonces los pabellones auriculares están un poco descendidos y ya vemos como a nivel de los miembros inferiores también aparecen, en la placa del pie aparecen ya los rayos digitales para constituir lo que es los dedos del pie. Y ven aquí como ya la cola queda ya poco, o sea, ya se ha reducido comparado con en la cuarta semana. Vemos como la eminencia caudal, la formación de la cola se va reduciendo. Entonces, en la séptima semana, aquí vemos el embrión de la semana 7, vean que ya tiene un aspecto más humano. Este es el globo ocular, aquí tenemos la formación del oído, miembro superior, vean los dedos, ya se ve las diferentes proporciones de la mano, el codo, del miembro superior. Entonces se definen los rayos de la mano, se visualizan los rayos digitales de los pies, ya para formar los primordios de los dedos. La hernia fisiológica es más prominente, el tronco se va enderezando, se va alargando, ya la incurvatura es menor y ya los párpados se hacen visibles. Estos cambios están ocurriendo en la séptima semana del embrión. Aquí ven un embrión en la séptima semana, como se ve en su bolsa saco amniótico, y aquí tenemos el embrioncito. Pasamos allá a la octava semana, donde vemos como ya los miembros inferiores y los miembros superiores están bastante desarrollados, y los dedos de la mano están muy bien definidos, pero se mantienen todavía unidos por pequeñas membranas. Los dedos de los pies ya están separados y vemos como a nivel cefálico se visualiza el lecho vascular del cuero cabelludo. Ya comienza a aparecer el lecho vascular del cuero cabelludo, se inicia ya la osificación de los miembros inferiores, o sea, del fémur. Vemos como las manos y los pies se aproximan hacia la parte ventral,
se fusionan los párpados a nivel del glóbulo ocular y la arena fisiológica aún persiste. Entonces este es un embrión en la 8ª semana del desarrollo embrionario. Más o menos estamos entre los días 52 y 56 aproximadamente. Entonces al final del periodo embrionario vemos como el embrión ya tiene un aspecto mucho más humano. O sea, hay un cambio morfológico, cambios externos y por el desarrollo de todos los órganos y estructuras que están ocurriendo allí en ese periodo. Recuerden que el periodo embrionario va de la 4ª a la 8ª semana. Aquí vemos diferentes fotos de embriones en la semana 8. Estamos hablando del segundo mes del embarazo. Entonces vean que tenemos fotos de 3D, 4D. Hoy en día hay ecografía 5D. Entonces aquí vemos el embrioncito. Se ve muy bien la parte de la cabeza, miembros superiores, miembros inferiores, cordón umbilical. Aquí vemos el embrión en las 8 semanas. Aquí vemos otra ecografía 3D del embrión. Igualmente aquí ven el cordón, la parte cefálica, los miembros superiores, dentro de su saco coriónico. Vean que se ve una foto del embrión, la parte craneal, cefálica, miembros superiores, cordón umbilical, miembros inferiores. Esta es una ecografía 3D, 4D. Aquí lo vemos igual, un poco más de frente. Entonces, como lo ve con 4D, 5D, se puede ver todo el desarrollo de los diferentes órganos del embrión, ver su morfología y aquí vemos el embrioncito de las 8 semanas. Ven aquí el esbozo del globo ocular, la cabeza, miembros superiores, miembros inferiores, dentro de su bolsa amniótica. Entonces, estas son fotos del embrión a las 8 semanas. Es importante que dentro del desarrollo embrionario, ya a las 8 semanas, todavía no se puede diferenciar externamente el sexo. O sea, hay indicios orientan el sexo del embrión, pero por ecografía todavía no se puede diferenciar muy bien externamente el sexo. Generalmente esta diferenciación se ve en el periodo fetal, que es el que van a ver en la clase siguiente. Aquí vemos imágenes ecográficas de un embarazo, de lo que es el saco coriónico con el embrión dentro. Esta es la pared del saco. ¿Ven? Aquí esta imagen que ven como una masa aquí blanquecina es el embrión en un estadio de pocas semanas. Aquí vemos el saco vitelino, aquí vemos el saco coriónico, y aquí la vesícula vitelina. Aquí vemos el embrión ya más desarrollado, y aquí ya un embrión ya de mayor desarrollo. Entonces aquí se ve la formación de la parte de la cabeza. Ven que ocupa casi la mitad del embrión, y aquí vemos el desarrollo del resto del cuerpo. Esbozo del miembro inferior y aquí miembro superior, esbozo del cordón. Entonces este es el embrión, este es el saco y diferentes fotos de imágenes ecográficas. Siempre todo esto dentro del útero de la mujer. Entonces esta es la pared del saco que va a constituir la futura placenta. Que por ecografía se puede hacer seguimiento al embarazo de la mujer y ver el crecimiento de tanto del saco como del embrión y posteriormente del feto, de acuerdo a la semana o a la edad embrionaria o gestacional que tenga ese embrión. Aquí vemos esta fotografía. Lo primero que llama la atención es que se ven dos sacos y aquí se ven dos embriones. O sea, es un embarazo gemelar. Y aquí vemos vasos sanguíneos que se pueden estudiar por ecografía Doppler. Esta parte que ven rojo y azul son circulación sanguínea y venosa. Esta es la imagen ecográfica de un embarazo gemelar, más o menos por las 8 semanas. Este periodo embrionario que hemos estudiado hasta ahora tiene un gran control. O sea, hay un control
para el desarrollo de todas estas estructuras y todos estos órganos que se están formando. O sea, en este poco tiempo del periodo embrional, como les mencioné, se forman todos los órganos, todos los tejidos, todas las estructuras del cuerpo humano. Luego, en los periodos siguientes, lo que hay es un crecimiento en tamaño y diferenciación en cuanto a la parte funcional. Pero la formación ocurre prácticamente en esta semana del periodo embrionario. Entonces, por lo tanto, hay un control de este desarrollo y entre ellos existen grandes interacciones entre factores genéticos y factores ambientales. Sí, existe una codificación genética, una información genética ya preestablecida que se expresa en este periodo y factores ambientales, factores interacciones que allí controlan este desarrollo. Entonces, en este mecanismo de control existen interacciones tisulares entre las diferentes células allí asociadas, existen inmigraciones celulares que están muy bien reguladas, o sea, el desplazamiento de células allí, células pluripotenciales con capacidad de diferenciarse en cualquier tejido, cualquier órgano, dependiendo del sitio donde se ubican. Hay proliferación celular controlada, o sea, las células se van dividiendo por una forma controlada, y también hay muerte celular programada, o sea, la apoptosis o muerte celular programada. Todos estos procesos biológicos mantienen un control estricto del desarrollo de los diferentes órganos y estructuras en el periodo embrionario. Existen fenómenos de inducción. La inducción no es más que interacciones que ocurren entre diferentes elementos que participan en esas interacciones. Cuando en ese proceso de interacciones origina una modificación en uno de los elementos que interactúan, ocurre un fenómeno de inducción. Es decir, que si participan dos o tres elementos y interactúan entre ellos y esas interacciones originan la modificación o el cambio en uno de ellos, estamos hablando de un proceso de inducción. Entonces, en la parte biológica, en la parte embrionaria, existen muchos fenómenos de inducción, muchos ejemplos. Puedo mencionar, por ejemplo, que para que cuando vieron la tercera semana, el proceso notocordal, para que forme la notocorda, es necesario que esté presente la notocorda para que el ectodermo superficial se pueda diferenciar y formar lo que es la placa neural y posteriormente los pliegues neurales. Si no hay notocorda, entonces no se forma la placa neural ni los pliegues neurales, por lo tanto no se va a formar el sistema nervioso central. Igualmente, en el desarrollo del embrión, para la formación del ojo, para que otro ejemplo que está estudiado es que para que se forme el cristalino y el ojo, tiene que formarse primero la vesícula óptica. La vesícula óptica establece un fenómeno de inducción que hace que las células ectodérmicas del neuroectodermo se diferencien a vesícula de cristalino y esto va a formar el ojo. Si no se forma la vesícula óptica, no se forma el cristalino. O sea, tiene que estar presente un elemento para lograr un cambio en el otro. Eso es un fenómeno de inducción. Igualmente, otro ejemplo a nivel de la formación renal, para que se forme el mesodermo el riñón mesonéfrico, tiene que estar presente la presencia del divertículo metanéfrico de la formación del uréter. Si no está presente ese divertículo, no se forma el riñón mesonéfrico. Entonces, en la biología, en el desarrollo embrionario, existen muchos fenómenos de inducción que determinan la formación de uno u otro órgano. Y en estos procesos, cualquier alteración que ocurra o cualquier limitación hace que ese órgano no se forme o se forme parcialmente o no se forme como debe ser, y ocurren procesos de malformación. Existen mecanismos moleculares de inducción que participan en este proceso de inducción, y esos mecanismos moleculares están dados por moléculas difusibles y moléculas no difusibles. Las moléculas difusibles son estructuras moleculares que se forman y se desplazan a diferentes sitios y ejercen un estímulo allí. Y existen moléculas no difusibles que se necesita que exista un contacto entre un tejido receptor y un tejido de inducción. O sea, el tejido de inducción, allí se forman moléculas
que se ponen en contacto con el tejido receptor, con receptores que están allí y establecen una interacción para llevar a cabo un fenómeno de inducción. Estos mecanismos moleculares de inducción tienen limitación en el tiempo y en el espacio. O sea, no es así que todo esté descontrolado, ¿no? Eso está muy bien establecido. Entonces, la limitación es en el tiempo. O sea, hay un tiempo establecido para que una molécula de inducción se pueda poner en contacto con el tejido receptor. Si esa molécula pasa el tiempo y no hay ese contacto, entonces no se forma esa estructura o ese órgano que se iba a formar en ese sitio. Igual el espacio, hay limitaciones de espacio, de distancia. O sea, hay moléculas que requieren espacio corto para poder desplazarse y ponerse en contacto con el tejido receptor. Si el espacio es muy extenso, esas moléculas no llegan a establecer contactos allí y no hay esa interacción inductiva. Entonces los mecanismos moleculares de inducción son primordiales en este proceso de regulación del desarrollo embrionario, que tienen como base factores genéticos y factores ambientales. Esa regulación es muy estricta, muy bien establecida por esos factores que allí participan. Finalmente, la parte final de este periodo embrionario es que existen diferentes parámetros para estimar la edad gestacional en el periodo embrionario. Entonces hay varios parámetros a tomar en cuenta. Una de ellos es la fecha de la última menstruación o la fecha de la última regla. Siempre que se hace un control de embarazo, el médico le pregunta a la paciente cuándo fue la fecha de su última regla. Si la paciente tiene ciclos menstruales regulares, fijos, ella recordará una fecha y a partir de esa fecha se hace un contagio de días o de semanas o de meses. Entonces, ese parámetro que se toma en cuenta la fecha de última regla. Pero también hay otro parámetro que es la fecha por fecundación. Generalmente la mujer cuando está en periodo fértil, que baja la menstruación, en la mitad del ciclo, después de la menstruación, el día 14, ovula. Y si ovula, liberó un gamento femenino que se puso en contacto con un gamento masculino y se inició la fecundación y la formación del ser humano. Entonces, la fecha por fecundación tiene una diferencia de 2 semanas, o sea, de 14 días, con respecto a la fecha de última regla. Entonces, para las cuestiones de semana biológica, es más precisa la fecha post fecundación, porque es a partir de la fecundación. Entonces, cuando se habla de días o de edades, se dice tantos días post fecundación, que dice que a partir de la fecundación, o tantos días a partir de la fecha última regla. Entonces, son dos parámetros que tienen una diferencia de 14 días. Igualmente, también se puede establecer la edad gestacional en el periodo embrionario a través del número de pares de somitas. A mayor número de somitas, el embrión tiene más edad. Existe también la medida de la longitud mayor, que mide el embrión en toda su extensión, medición del saco gestacional, que también se mide, y existen tablas establecidas que determinan la edad embrionaria, y la longitud coronilla-rabadilla, que es la longitud que va desde la parte más alta cefálica hasta el coxis. Entonces, estas son medidas para establecer la edad gestacional en el periodo embrionario. Fecha última regla, fecha por fecundación, el número de somitas, la longitud mayor, la medición del saco gestacional y la longitud coronilla, rabadilla. Aquí vemos una fotografía por eco, una ecografía, donde vemos el saco gestacional allí. Entonces, este saco gestacional se mide en su longitud, en su altura, en su medida transversal, y se establece una medida de ese saco que nos da una orientación de la edad gestacional. Aquí vemos la longitud coronilla rabadilla. Aquí tenemos el embrión, ya un embrión ya más o menos en la 8ª semana de embrionaria. Aquí lo vemos ecográficamente. Este es el embrión, en forma esquemática. Aquí vemos la parte craneal o la formación de la cabeza, el cuerpecito, y aquí los miembros inferiores y miembros superiores. Entonces,
La longitud coronilla rabadilla normal que la medida aquí en la parte más superior de la cabeza hasta la parte más caudal a nivel del coxis. Entonces se mide esta longitud en toda su extensión, longitud coronilla rabadilla, y por tablas establecidas ya, medidas ya preestablecidas, se establece la edad gestacional del embrión. Esta es una de las medidas más usadas y de mayor exactitud para determinar cuántas semanas de embarazo tiene ese embrión. Aquí vemos una fotografía también por eco del saco estacional y dentro vemos el embrioncito. Aquí vemos el embrión de la parte cefálica, miembros superiores, cuerpecito y miembros inferiores. Y esta es la pared del saco. Entonces se mide el saco y se mide el embrión. Se mide la longitud coronilla rabadilla y se mide el saco. Y así se establece una edad gestacional de ese embrión. Aquí vemos la clasificación de Carney en diferentes estadios, va del estadio 1 hasta el estadio 23, y vemos como aquí el estadio 1, el primer día, por fecundación, a partir del cigoto, comienza el proceso de divisiones celulares, segmentación, la primera semana del desarrollo embrionario, estadio 2, 3, más o menos el cuarto día, luego tercera semana, luego se inicia en lo que es el estadio, la tercera semana, el estadio 9, más o menos, y a partir del estadio 10 inicia el proceso de desarrollo embrionario. El estadio 10, más o menos hasta el estadio 23. Entonces, desde aquí comienza el proceso del periodo embrionario. Vean cómo el embrión va creciendo, vean el tamaño del embrión, va aumentando rápidamente. Y veo que un embrión que inicialmente era un embrión muy incurvado, que tenía una cola, no se visualizaba muy bien los miembros superiores, los miembros inferiores, las diferentes regiones del cuerpo. Vean cómo al final ese embrión va adquiriendo un aspecto más humano. Vean cómo los miembros superiores se van diferenciando en sus diferentes regiones. Inicialmente era un pequeño esbozo de una aleta, luego paleta, luego aparece la mano, el codo, el hombro, las manos se diferencian muy bien los dedos. Y lo mismo ocurre con los miembros inferiores. Diferentes estadios de los miembros. Vean como el embrión que era muy incurvado se va haciendo menos, hay un enderezamiento del embrión. Vean como ahí se forma el ojo, el oído. Al final aparece ya la trama del cuero cabelludo. Vemos como el cordón umbilical al inicio se forma la hernia fisiológica, la semana 6, y al final todavía persiste esa hernia fisiológica. Vean los cambios que ocurren externamente de ese embrión, y al final tenemos este embrioncito que vemos aquí. Vean, con su parte cefálica o cabeza, cuerpecito, y al final vean que desde el inicio, que era una cola amplia, definida, la eminencia caudal, esa cola que tiene el ser humano al inicio va desapareciendo y al final ya prácticamente desaparece. Al final del periodo embrionario, vean este embrioncito que vemos aquí, mide aproximadamente 5 milímetros de longitud. Entonces vean el tamaño del embrión, relativamente pequeño, y ya a este nivel, en este embrión se ha formado todos los órganos, todos los tejidos del cuerpo humano. Es decir, que este periodo es crítico. Este periodo de la cuarta a la octava semana es importante. La paciente tiene que tener mucho cuidado, protegerse mucho, no automedicarse, evitar cualquier contacto con agentes externos, infecciones virales, procesos infecciosos, radiaciones, porque cualquiera de esos factores puede alterar el desarrollo de este embrión. Siempre cuando en el periodo embrionario hablamos de embrión, ya cuando en la próxima clase que van a estudiar, que es el periodo fetal, ya a partir de la semana digamos 12 de embarazo se habla de feto. Entonces, en este periodo inicial hablamos de embrión. Entonces, es una clasificación muy bien establecida por día, va estableciendo los cambios que van apareciendo en el embrión, las diferentes estructuras y órganos que se van formando, hasta llegar hasta la semana 8, día 56 o estadio 23 de Carney. Y aquí tenemos el embrioncito al final del periodo embrionario. Vean,
Entonces se ve muy bien definido la cabeza, el hueso ocular, el hueso del oído, miembro superior, miembro inferior, el cordón umbilical, en su saquito, allí. Entonces ya un embrión donde se han formado todos los órganos, todas las estructuras, todos los tejidos. En este nivel recuerden que ya el globo ocular hay formación de los papos se fusionan, el pabellón auricular está un poco inserción baja. A medida que pasan las próximas semanas, eso se va ubicando en su sitio más correcto. Entonces, este es el periodo embrionario que es importante que ustedes conozcan. Bueno, muchas gracias por su atención. El próximo tema es el periodo fetal. El periodo fetal van a ver el desarrollo del feto en los diferentes meses de embarazo, y al final obtener un ser humano sano, con todas las características pertinentes. Entonces, muchas gracias por su atención. Esperemos que sea de su comprensión y entendimiento todos los conceptos que hemos hablado aquí. Recuerden, la parte embriológica, el libro recomendado es la Embriología de Moore, aunque cualquier libro de embriología le puede servir, pero el texto guía que estamos utilizando es la Embriología de Moore. Lean ese capítulo allí del periodo embrionario y los demás temas que hemos estudiado, la parte embriológica. Una vez ya que ustedes han estudiado este tema, pueden ir a ver la parte práctica, donde van a ver una serie de láminas de embriones, en ese caso embriones de pollo, pero que son muy similares al crecimiento del desarrollo embrionario en el humano. Entonces, igualmente se le va a establecer algunas asesorías de discusión para aclarar cualquier duda. Entonces, muchas gracias por su atención.